Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado que de esto sabe mucho. Alexis Ortega, analista independiente. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuál es la expectativa? Es el día 31. Recordemos, tendremos nuevo... ¿Tú crees que se atreverá a ese nuevo aumento de producción? ¿Qué consecuencias tendrá? Bueno, yo creo que en general lo que está sucediendo en el mercado es que hay un compromiso claro porque el precio de la energía se reduzca. Yo creo que es un elemento fundamental para muchos bancos centrales que de alguna manera están pendientes de que el coste de la energía no sea un hándicap para el control de la inflación y les permita bajar los tipos de interés. Y yo creo que en ese sentido la gira de Donald Trump por Oriente Medio de alguna manera tuvo como objetivo realmente intentar convencer a los países productores de petróleo más importantes, al margen de Rusia, de que es necesario que el precio del barril se acerque más hacia la zona de los $60 el barril y no a los 80 que teníamos a principios de año. Yo creo que esta tendencia a la baja, aunque hoy hemos tenido un incremento de un 1%, pero tenemos una semana de fuerte lateralidad, pero yo creo que el objetivo final es mantener el precio del petróleo más hacia la parte baja de los 50-60 que hacia la parte alta de este nivel, con lo cual yo le doy un cierto grado de credibilidad a este aumento de la producción y es probable que la OPEP acabe firmando un aumento de la oferta que dé lugar a un cierto modo una caída de los precios. Parece que bastante intríngulis, bastante intriga en los próximos días. Alexis, otra cuestión. Veníamos de un fin de semana en el que, bueno, pues incluso Donald Trump llamaba loco a Vladimir Putin, asegurando que se sentía decepcionado y, en definitiva, que se podría estar pensando nuevas sanciones a Rusia, nuevas sanciones posiblemente al crudo. ¿Qué impacto podría tener en la cotización de este activo? Bueno, obviamente eso, Rusia en estos momentos es un país muy importante dentro de la OPEP Plus y por lo tanto de alguna manera sacar del mercado eso compensaría en cierto modo el aumento de la producción. Pero yo fíjate, así como pienso que hay una cierta idea de que aumente la producción, yo dudo muy mucho que el mensaje o los mensajes que ahora mismo está lanzando Donald Trump sea lo suficientemente creíble y si no hay detrás de todas estas declaraciones incluso hasta un cierto compromiso con el propio Putin para no transmitir una cierta sensación de que está a favor de Putin. Por lo tanto, yo de alguna manera no le daría tanta credibilidad como le doy credibilidad al otro dato y me da la impresión de que no va a haber al final ningún tipo de sanciones, más bien un mensaje retórico sobre esta situación, pero desde luego no creo que estemos en una situación como para que haya más sanciones a Rusia. Aparte de que realmente cuando usted calcula el efecto de las sanciones, no sé si nos han afectado más a nosotros que a ellos, y desde luego cuando ya vamos por 17 sanciones, uno se pregunta si realmente fueron sanciones, porque claro, imagínese usted que le hace 17 puñaladas a una persona, yo creo que está muerto desde la cuarta, a no ser que no sean puñaladas, sino sean sencillamente rasguños. Entonces la pregunta es, ¿necesitamos seguir haciendo todavía más rasguños? ¿O tenemos en algún momento la necesidad de hacer una puñalada? Por tanto, yo de alguna manera creo que el mecanismo de las sanciones no ha tenido ningún tipo de éxito y Donald Trump es muy sensato y muy práctico en este tipo de cosas y por lo tanto creo que no va a entrar más en este juego. Pues hombre, puñalada no, Alexis, pero sí que ha sido un golpe contundente de realidad a Estados Unidos, a Donald Trump, a la Reserva Federal, esa caída de los, bueno, en este caso ese repunte de los bonos, que parece que ya estamos en la dinámica de caídas, incluso también los bonos gubernamentales japoneses, con una, bueno, pues en este caso paraliza las emisiones de deuda Japón, precisamente para controlar esa cotización en los bonos. De momento ya hemos visto por debajo del 4,5, el 10 años estadounidense, por debajo del 5%, el 30 años. ¿Se despejan los fantasmas de la deuda estadounidense? No, yo creo que no. Yo creo que esto es una especie de despertar del mercado, algo que ha venido ocurriendo desde el año 2008 y que prácticamente tenía que haberse tomado decisiones antes para llegar a estos niveles de altísimo endeudamiento. Yo creo que prácticamente todo lo que pasó el año pasado en Estados Unidos con una economía que crecía casi al 3%, con una tasa de paro del 4,1%, que tuviera un déficit del 7%, un déficit público del 7%, uno se pregunta de la necesidad de ese déficit, porque claro, imagínese que luego la economía empieza a decrecer, ¿a dónde tiene que llegar el déficit? ¿Al 15%? Yo creo que de alguna manera había un claro despilfarro económico en Estados Unidos y de alguna manera, una vez llegado Trump, y sobre todo el fracaso de Elon Musk en recortar el gasto o lanzar un mensaje de seriedad en torno a recortar el gasto con una política ahora, con un plan presupuestario que desde luego va en contra del control presupuestario, nos está poniendo sobre la mesa que hay un nivel de endeudamiento, no hay capacidad política como para contrarrestarlo y por lo tanto
hay que pensarse muy mucho antes de comprar deuda y sobre todo deuda a largo plazo, porque realmente lo que ahora mismo está sufriendo son los bonos a más largo plazo, es decir, aquellos que utilizaron un poco la estrategia de aumentar los plazos en la gestión de la renta fija han fracasado. Prácticamente a partir de 7 años los tipos no han hecho más que subir, con unos tipos oficiales bajando, y desde luego si nos vamos a 30 o 40 años, la situación en la que movimos hace 2 semanas en Estados Unidos con esa subasta del bono a 20 años y la semana anterior el 30 o el de 40 de Japón, no hay demanda. ¿Y por qué no hay demanda? Primero por este temor y en segundo lugar porque hasta ahora uno de los grandes compradores, que eran los banqueros centrales, han desaparecido del mercado. Por lo tanto, tiene usted más oferta, menos demanda por apetito y por actuación de los banqueros centrales, resultado, caída de precio, aumento de la rentabilidad. Y esa situación, a no ser que empiece a aumentar la demanda, porque la demanda privada no va a hacerlo, y me refiero a que vuelvan otra vez a hablarse de QEs, pues prácticamente es una zona peligrosa aquella deuda a más de 7 años, y hay que tener un poco de cuidado. Esta situación puede tener a lo mejor algún tipo de alivio temporal, pero desde luego no es digamos, una inversión sencilla, sino yo la considero como muy arriesgada. Bien, pues quizás no sea el momento de comprar deuda. Momento para el oro, Alexis, parece que está, bueno, pues bastante calmado, a pesar de que se ha reducido el atractivo, que ha habido, bueno, una disminución de esas tensiones comerciales. Luego ya veremos de lo que sucede y lo que se va dirimiendo de aquí hasta el mes de julio, cuando se venza el plazo de China, de la Unión Europea. De momento, ante menores riesgos comerciales y parece que progresando adecuadamente entre bambalinas, la onza de oro, eso sí, parece que es sólida en los 3.300. ¿Qué expectativas le damos a la onza de oro en este lapso comercial hasta julio? Aquí el problema de la onza es uno adivinar qué es lo que realmente está moviendo la onza de oro al alza. Si uno piensa que la onza de oro está subiendo pues porque es una protección contra la inflación derivada de los aranceles y tal, pues posiblemente si esa fuera un poco la idea de análisis de esta variable, pues posiblemente al oro no le quedaría muchísimo más. Pero yo creo que hay algo más intrínsecamente en toda esta situación. Y yo creo que lo que está viendo es un cambio estructural en la estructura financiera a nivel global. La capacidad de Occidente de mantener el control financiero mundial con unos BRICS o con unos países emergentes que ahora tienen más peso en el PIB, que quieren tomar decisiones, que quiere que su opinión sea tenida en cuenta, que no haya unilateralidad por parte de Occidente en las sanciones, nos está llevando a un cambio estructural donde el dólar deje de ser esa moneda, digamos, de valor o de centro del sistema y vayamos hacia otro modelo. No sabemos cuál es el modelo, porque siempre cada vez que se habla de este tema se pregunta, no, es que el dólar no puede ser sustituido porque ¿qué va a ser sustituido por el euro, que no sirve para nada, o el yuan, que no es convertible? No, vamos hacia un modelo que no sabemos y entonces la opción, digamos, intermedia es la que yo creo que ahora mismo está tomando el mercado. Vámonos a lo que siempre ha sido dinero, que es el oro, hasta que se despeje la situación. Y cuando se despeje la situación y encontremos un nuevo sistema donde el dólar tenga su peso, pero a lo mejor otras materias primas tengan peso, entre ellas a lo mejor el propio oro, o puede ser el petróleo, o puede ser cualquier otro tipo de material, o cualquier otra divisa, pues nos saldremos del oro e invertiremos en ese nuevo modelo que permitirá tener un modelo, digamos, económico global mucho más sensato del que tenemos ahora, con una especie de unilateralidad occidental, llámese unilateral americana, para promover sanciones casi sin ningún tipo de criterio lógico. Y por lo tanto, mientras esa situación exista, todo el mundo va a ir al oro como refugio y por lo tanto el oro va a tener todavía una cierta presión alcista por mucho que haya sucedido todo lo que está sucediendo ahora. Y por lo tanto, pensemos casi más en esta función y por lo tanto la idea para mí en ese sentido sería que el oro todavía no ha parado de subir. Sin pillarnos los dedos y sobre todo pensando en el largo plazo, porque las caídas, cuando se sucedieron, fueron bastante moderadas. Alexis Ortega, analista independiente, muchas gracias. Hasta la próxima.